Bueno, vamos a pasar al mensaje de hoy, que despiertos y velando, como título. Amén. Es una etapa, un tiempo en el cual debemos estar despiertos. Este despierto no está hablando de que no vamos a dormir, ¿no? Evidentemente, sino que estar atentos a los cambios, a las situaciones, a los problemas que surgen, en fin, a cuántas cosas que a veces no nos damos cuenta está pasando en el mundo espiritual, ¿no? Y hay que estar velando, orando, clamando, para no ser confundidos, porque estamos en los últimos tiempos. Y, lógicamente, el diablo se desata aún mayor y busca todas las formas posibles para entorpecer la salvación de cada uno de nosotros. Por eso es importante que estemos atentos, por eso el título de Despiertos y Velando. Y hoy el mensaje está relacionado un poco con esto, para que podamos entender en el tiempo que vivimos que ya se venía anunciando desde la época de los apóstoles, así que se imagina que el diablo nunca dejó de actuar. ¿Ven? Por eso es que vamos a leer algunos pasajes previos para ponerlo en clima y después vamos a hablar un poco de eso, ¿no? A ver, Mateo 24, primero. Fíjese que ya estando Jesús inclusive, ya estaba la preocupación esta, más que preocupación, el llamar la atención para que estemos atentos, ¿verdad? Y podamos darnos cuenta del actuar del enemigo. Y acá dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Otro. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Amén? Ya la preocupación estaba. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que el diablo se tira con todo. Pero recuerden que es astuto. ¿Ven? No es que va a venir diciendo yo soy el diablo, vengan para acá. ¿Verdad? Por eso es importante que vayamos mirando los consejos que la palabra nos da. Vamos a leer el otro, eso para que vayan teniéndolo en su mente todas estas cositas, ¿no? De lo que la palabra nos está diciendo. El Hechos 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Ahí nos habla a nosotros los pastores, a los líderes, a los encargados, a quienes estén al frente de algo o de alguien, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Ven? Pablo acá en este caso nos está dando estas advertencias. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrancar tras de sí a los discípulos. O sea, para llevarse para sí a los discípulos de Dios. O sea, que vayan prestando atención a cada pasaje, que no lo decimos nosotros, está en la palabra. Y acá está hablando Pablo, el apóstol Pablo. ¿Amén? En este caso. El otro, 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, fíjate hasta qué punto va llegando, va creciendo y va subiendo, ¿cómo decir? La estrategia del enemigo para poder destruir los planes de Dios, ¿no? Y acá está refiriéndose a personas que están caminando en las cosas de Cristo. No están hablando de gente que no conoce la Cristo.
Por eso el consejo que la palabra nos da a tiempo. Y estamos hablando del tiempo de los apóstoles, ¿verdad? ¿El otro pasaje? Primera de Juan. Juan apóstol. Ya acá ya estaba viejito, por eso su forma de hablar, ¿no? Hijitos, la costumbre de hijitos como un abuelo, ¿amén? Porque ya estaban en los últimos tiempos, si mal no recuerdo debe ser el último que quedaba de los apóstoles ya. Y él nos habla de esta manera: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ya había varios anticristos. Ahora, ¿por qué le llaman anticristo? Justamente porque son distintos a Cristo, contrario a Cristo. ¿Amén? No es que son monstruos ni nada de eso. Dice, así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, él ya estaba anunciando el último tiempo, ¿verdad? Los últimos tiempos. Lo que habéis oído desde el principio, permanezcan en... lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Aquí está hablando Pablo del principio. ¿Qué principio? Está hablando del principio donde Jesús estaba con ellos. Ese principio está hablando Juan. De las enseñanzas que habían recibido a través de Cristo y la enseñanza que ellos transmitieron después de Cristo. Por eso es importante que nosotros aprendamos este Evangelio para poder estar cubiertos de todas estas marañas que el diablo va a ir colocando para poder sacarnos de los caminos verdaderos. Dice, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, o sea, si el Evangelio de salvación que dice y habla la Biblia en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Recuerde que Jesús mismo vino y oró por cada uno diciendo que Él pedía que podamos ser unidos y unidos a Él como Él es con Dios. ¿Amén? ¿Recuerdan esa oración? Porque Él quiere que realmente se cumpla esta promesa que dice después en el 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hay que tener en claro cómo se consigue la vida eterna, para no ser engañado. ¿Amén? Que vamos a hablar más adelante. Gálatas. Estoy maravillado de que, esto habla el apóstol Pablo, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Acá ya muchos estaban cambiando, se dejaban atrapar por algunos engañadores ya en esa época. No más que en esa época eran nenes de pecho todavía, los engañadores. Ahora estamos viviendo un tiempo donde el Satanás se está tirando con todo, porque son los últimos tiempos. ¿Amén? Por eso vemos como ya nos va adelantando la palabra de mucho tiempo, como para que no nos distraigamos. Estamos hablando de la época de Pablo, que ya nos viene hablando para que estemos atentos. Mira lo que dice el próximo versículo. No que haya otro, está refiriéndose al Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, dice, sea maldito. ¿Sí? Ya había la posibilidad de que alguien torciera el evangelio verdadero y empiece a anunciar cosas
que no son las que Dios hizo, no son las que te va a llevar a la salvación. Por eso están preocupados estaban para evitar que nos desvíen de la salvación, que es el propósito de Satanás. Vemos que Satanás también siempre fue el mismo y su estrategia siempre fueron las mismas. Porque le daba resultado, lógico. Nadie va a cambiar algo que le da resultado. Y ya desde el principio, como para darnos cuenta de algo que no está correcto, de algo que no es lo que Dios enseñó, de algo que no nos va a llevar a la salvación. Y si analizamos desde el principio, porque quiero plantear ahora la estrategia de Satanás. Fijémonos desde el principio, cuando Adán y Eva estaban en el Edén. Dice acá, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Fíjense acá, ¿no? Que es lo mismo que ocurre ahora. El diablo es espíritu. Satanás es espíritu. Entonces, para actuar necesita un cuerpo. En este pasaje usó a la serpiente, ¿verdad?, para hablar. Hoy usa persona. Por eso es que hay que pensar bien o estudiar bien cada situación. Y mire cómo actúa. Dice, ¿cómo Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Cómo comienza el diablo en algo que es propio de él, que es la manipulación? Otro detalle que tenemos que tener en cuenta para desenmascarar a los engañadores, ¿no? Llamado en la Biblia como anticristo. La manipulación es parte de ese trabajo, porque quien está en esos engañadores es Satanás. Dice, ¿cómo Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Acá nos damos cuenta que Satanás, lógicamente, fue un ángel de Dios y fue desterrado, ¿no? Pero conocía y sabía más que nosotros de las cosas de Dios. Conocía perfectamente. Porque si leemos en Isaías cuando habla de quién era Satanás, no era cualquier ángel. Él fue uno de los ángeles más cercanos a Dios. Así que él conocía perfectamente todo lo que es el reino de Dios. Y sabía lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Pero esto es parte de la manipulación. ¿Se dan cuenta cómo actúa la manipulación? Quiere sacar una verdad para torcerla. Por eso le hace esta pregunta, ¿no? Para ver cómo entraba la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y en realidad no le dijo eso Dios, le dijo que no tomaran de uno de los árboles. Pero era una forma de entrar a su corazón. ¿Y qué dice? La mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni tocaréis para que no mueran. ¿Cuál es la contestación del diablo ahí automáticamente? Lo que hoy llamaríamos una media verdad. Porque tras de una manipulación siempre hay mentira.
Y acá, ¿qué dice el diablo? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. O sea que lo trata a Dios como mentiroso, primero. Otra de las características del anatema o de los engañadores: empezar a crear la división con quienes pueden ser tu salvación. Empiezan a apartarte, ¿verdad? Empiezan a hablar mal del otro. Como, en este caso, como, digamos, en este tiempo, digamos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hablar mal de la iglesia que congrega. Empiezan a hablar mal de la enseñanza de la iglesia. Empiezan a contaminarte la mente con todas esas cosas. Es parte del plan de Satanás, ya desde el principio. Fijémonos que acá está haciendo eso con Dios. Y tras eso viene la otra parte, por lógica. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, haciendo el bien y el mal. O sea que acá ya le está dando dulce, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí empieza la otra etapa del diablo, que es el embelezamiento, ¿verdad? Empieza a embelezar como que lo que él dice es superior, es lo mejor, es lo que te conviene, es lo que te satisface, ¿verdad? Así que hay una estrategia que el diablo sigue haciendo en este tiempo. En el tiempo ocurre exactamente lo mismo, con otras cosas, pero el criterio es el mismo. Por eso esto lo queremos ver para que podamos cubrirnos y entender y estar despiertos y velando, como dice el título, para que no seamos engañados y analicemos cada cosa que vienen a nosotros. Empecemos a compararla con estas actitudes y veremos bien la relación que hay, para darnos cuenta que Satanás no nos engañe, que estos engañadores que vienen en este tiempo no puedan lograr su cometido, ¿no? Y no estamos en contra de las personas que hacen eso, porque desgraciadamente son instrumentos de Satanás, y muchos sin darse cuenta. Te llevan a ese momento para que lograr su cometido. Y a Satanás le dio resultado con Adán y Eva, logró su cometido, ¿no? Separó al hombre de Dios y robó, él es un ladrón también, robó todo lo que era del hombre, que Dios se lo había dado a Adán y Eva. Él se apropió de la creación. Por eso la creación dice la palabra que gime por la reacción del hombre, del verdadero dueño, ¿verdad? Pero a eso se hizo cargo Satanás. Ejemplo de ello lo tenemos cuando tanto del conocimiento de Dios sobre el mundo espiritual, lógicamente, y sobre los acontecimientos del reino de Dios. Cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado por el diablo, sabía cómo tentarlo con verdades, pero también eran media verdad, media mentira. Pero Jesús se conocía perfectamente la palabra de Dios y pudo vencerlo a través de la palabra, la verdadera, ¿verdad? Y vemos que ahí el diablo se mostró como dueño de la creación.
Y Jesús no le dijo nada, porque era la verdad. Y hoy Satanás quiere hacerse otra vez no solo dueño de la creación, sino dueño del reino. Vemos que vienen los engaños, ¿no? A través de todo esto, para que podamos caer preso de lo que Satanás está queriendo, ¿no? A través de un hombre, lógicamente, en este tiempo. No va a hablar a través de una viuda. No va a hablar a través de personas. Por eso tenemos que estar atentos para discernir bien cada cosa que quieren establecer. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta también es que llega el momento que quieren tergiversar más aún cuando ya saben como Adán y Eva ya lo tenían prendido, entonces hizo lo que quiso. Y parece una tontera, pero la verdad, existe ese lavado de cerebro. Lo vemos en los estafadores que hay en la tierra, ¿no? Cómo engañan a veces a las personas. Por más razón, Satanás, que tiene más habilidad. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta lo que la palabra de Dios realmente nos dice, porque son verdaderos manipuladores con la palabra también, como lo hacía Satanás. Porque a la verdad, en esos engañadores está Satanás. Se mete como se metió en la Biblia. Por eso hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado para compararlo con la palabra y con lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que saben emplear, que es en hecho lo que dice la verdad. Esta es la verdad, ¿no? Que Hecho 1 del día al 11, por ejemplo. Que dice, y estando ellos con los ojos, esto está hablando de cuando Jesús ascendió al cielo, ¿no? Después de resucitar. Dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Cristo, que se iba en unas nubes, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Suponemos son ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esto es importante que lo tengamos. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Porque de acá sacan trampa también. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Apocalipsis 1:7 dice... No, segundo. He aquí viene con las nubes. Acá está hablando ya de la venida. De la segunda venida de Jesús, la cual los ángeles estaban anunciando cómo iba a ser. ¿Explico? Y dice, he aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá. O sea que acá la palabra es clara cuando dice todo ojo, todo. Dice que todo. No va a ser algo que para algunos. ¿No? Eso es importante que lo tengan en claro, porque sobre esto trabaja Satanás. Dice, y todos los, y los que le traspasaron, este traspasaron está hablando de aquellos que lo negaron o hicieron cosas que no son los mandamientos de Dios, ¿no? O sea, se pasaron de largo, digamos, como decimos nosotros vulgarmente.
todo, dice, lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Pero ya está. El problema es que si nosotros llegamos a este momento y estamos en esa situación, ¿no?, de error, por seguir estar embelesado con lo que Satanás plantea, nos perdemos la salvación. Y esa alimentación ya está. Por eso tenemos que velar, estar atentos. Hoy, mientras vivamos. Porque si no ya quedamos fuera. La salvación no viene por un hombre. Fíjese que la palabra también habla de Satanás, ¿no? Cuando en Isaías, creo que era 14, 13, 14, 13, 14. En Isaías dice que él era crear el reino donde él quiere sentarse en el trono. Él quiere sentarse en el trono. Él quiere ser el que gobierne. Y toda persona que tiene esa característica es porque el anticristo, porque el Satanás lo está usando. Toda persona que quiera tomar el lugar de Cristo va en contra del Evangelio. Lo dice la palabra. Porque la palabra dice bien claro que la salvación es por fe. No es por un hombre, no es por nada que yo haga que no sea por fe. El Evangelio dice clarito que la salvación es por fe. Y por fe en Cristo, lógicamente. Y Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Por tanto, a mí no me basta con decir que yo creo, como quien dice yo conozco a Cristo o yo conozco a Dios. Porque Satanás también lo conoce, pero no se salva. Sino que, por eso Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Porque esa fe tiene que estar respaldada con acciones. Si yo creo y tengo fe en Cristo, tengo que creer en lo que Él me dice que debo hacer, cómo debo ser, cómo debo caminar en esta tierra, qué actitud debo tener, cómo me debo comportar, cómo debo pensar. Todo eso está en la palabra, está en el Evangelio, de los 4 evangelios, y está en las cartas de los apóstoles. Por eso es importante que conozcamos cómo debo ser, para que no pueda ser confundido, ¿verdad? Porque eso me va a llevar a la salvación, no otra cosa. No los cristales de colores, como hicieron acá cuando vinieron de España a América. Le daban vidrio de colores y se llevaban el oro. Y a veces nosotros nos dejamos engañar así. Nos embelezamos con ciertas cosas que nos presentan que son verdades, pero son verdades insignificantes. O sea, no sería la palabra insignificante. Que no son las que te llevan a la salvación. Son buenas, son interesantes todas, pero no son las que te llevan a la salvación. Aunque ellos te prometan salvación. Porque está clara la palabra cuando dice quién va a ser salvo o por qué vas a ser salvo. La salvación es por fe en Cristo. Cristo es la salvación, Cristo es el que da vida eterna. Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué dice San Juan, por ejemplo? San Juan 14, hablando del Evangelio de San Juan, ¿no? Habla muy claro porque habla Jesús mismo, que dice eso. En Juan 14, me encanta ese pasaje. Todo lo que Juan
Es interesante verlo. Me gustaría que lo lean. Habíamos estado haciendo un discipulado, me acuerdo, con ese libro, porque es interesante. Porque en ese libro habla Jesús exactamente, y habla él quién es él realmente para nosotros. Lo que ahí figuran los 7 yo soy de Jesús. Dice yo soy. Y una de las cosas que dice ahí, yo soy el pastor verdadero. Y si él dice que yo soy el pastor verdadero, porque va a aparecer otro que quiere ser el pastor verdadero, el pastor prometido, cuando el pastor prometido es él. Jeremías, cuando habla del Antiguo Testamento, que hace la promesa del pastor prometido, que se cumple cuando vino Jesús, porque él es el pastor prometido. No hay otro pastor prometido. Por eso hay que tener cuidado y escuchar bien lo que la palabra nos dice. Y acá dice bien clarito en el 6, está interesante todo el capítulo de este, pero igual. Llega el 6 que es más puntual. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo creo que más claro que esto no vamos a encontrar nada en la Biblia. O sea que nadie va a ir a Dios, nadie va a ir a la salvación si no seguimos a Cristo. No tenemos que seguir ningún hombre. Tenemos que seguir a Cristo. Porque aquel hombre que se toma esa atribución de Cristo es un discípulo de Satanás. El que quiere agarrar la vara de hierro, que habla la Biblia, que es símbolo de autoridad, también es el deseo de Satanás, sentarse en el trono. Y la vara de hierro solo, dice la Biblia, la tiene Jesús. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que va a tener la autoridad cuando lo diga. Si leemos Apocalipsis nos vamos a dar cuenta de eso. Él es el alfa y el omega. Él es el que va a reinar. Por eso no nos dejemos estafar. Porque en este tiempo están viniendo muchos, no solamente en la época de Juan, sino hoy por más razón, porque estamos llegando al final. Se están presentando muchos. Y con más ansia ahora. Por eso hay que tener cuidado. ¿Dónde vamos? ¿A quién escuchamos? Aprendamos a escuchar a Cristo. Acá no habla Jesús. Ni siquiera no hablan los apóstoles. Acá no habla Jesús. Yo soy el camino. Y ese como habla, yo soy el camino y pone ese y. Y pone una coma ahí, no hay una coma. En el castellano eso tiene un significado importante. Eso nos representa que cada punto es fundamental. No es una cosa, es más, sino mismo. No, es fundamental. Cuando dice yo soy el camino y la vida, está hablando de que las dos cosas son fundamentales, ¿verdad? Para que las tengamos en consideración. ¿No? Dice claro, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, Él es todo. No hay nada que esté fuera de Él que sirva. Él es el camino que debemos seguir, que es el único camino que nos va a llevar a Dios. Él es la verdad, no hay otra verdad. Todo lo que dice Él es mentira. Y Él es la vida, Él es la vida eterna. Él es la vida. No es un lugar, no es una iglesia, no es una persona. Es Cristo. No hay duda. Y si queda duda, todavía dice,
algo que me llamó la atención siempre cuando lo leía, es la palabra viene. ¿Por qué dice nadie viene al Padre si no es por mí? Podría haber dicho nadie va. Pero acá está dando la misma aseveración. Le está diciendo, no es que nadie va, puede ir por otro lado. No, tienen que pasar por él, tienen que venir por él. Quiere decir que tienen que estar en él. Porque él nos lleva. Cristo tiene que estar en nosotros. Yo tengo que estar en él. Y ese es el punto que debemos tener bien claro para la salvación. Porque si no, cualquiera nos va a engañar. Porque nos va a presentar cosas que nos van a embelezar, nos va a entrar a confundir, nos van a tener que cambiar los pensamientos y nos perdemos la verdad. Por eso hay que estar atentos, hay que tener cuidado, porque realmente se están levantando. Por eso es importante que pidan consejo, porque estamos viviendo tiempos ya difíciles en lo espiritual, no solamente en lo material. Y es tiempo que abramos los ojos. No juguemos al cristiano. Tenemos que vivir la realidad espiritual. Tenemos que entender cómo me tengo que comportar si quiero llegar a la salvación. Esto parece un cuento, siempre hablamos lo mismo, pero el problema es que no tenemos que ser lo mismo. No tenemos que seguir cometiendo los mismos errores, no tenemos que seguir pecando. La palabra dice que podemos pecar, pero tenemos abogado en el cielo, como hablábamos el miércoles, para cuando nos arrepentimos rápidamente, pero porque, bueno, es algo circunstancial, no que tengamos práctica en el pecado. Porque entonces ya no vamos al infierno de entrada, estamos comprando el pasaje. Y no nos va a quedar tiempo, vámonos. Entonces tenemos que empezar a fortalecernos a ver la realidad espiritual y empezar a conocer más la palabra para no ser engañados. Amén. Así que yo los animo, no vamos a hablar más porque hay mucho por hablar de esto, pero es importante que empezamos a leer lo que dice la palabra. Yo le di algunos versículos como para que tengan bien en cuenta, pero es interesante leer el resto también de todo el Evangelio, los consejos que dan de cómo debemos movernos, qué debemos hacer, cómo debemos caminar. Debemos observar a Cristo en la Biblia, cómo se movió en misericordia, por ejemplo, cosa que en este mundo está faltando mucho. Y cuántas cosas que debemos aprender y debemos practicar, como dice Santiago, ¿no? Porque la fe sin obra es muerta. Y es importante porque en la medida que yo voy introduciendo más en Cristo, es cuando esa verdad nos va a sacar a luz cualquier mentira que venga. Y entonces podremos ver la diferencia. Por eso yo lo animo a que empecemos a conocer bien el Evangelio y no solo nos embelecemos por lo que nos cuentan, nos dicen o nos quieren enseñar. La verdad está acá. Pero hay que no sacar la palabra de contexto, como es parte de lo que muchos tienen. Y una vez entré en confusión, creo que lo conté yo también, no sé si a todos, pero cuando yo recién empecé el Evangelio, me entré en una confusión tremenda, justamente por no entender cómo leer la Biblia, porque no sabía ni leer de la Biblia. Y vinieron unos mormones a casa, y claro, nosotros no querían hablar de Cristo, entraba Cristo, para el caballo, quería entrar, entraba. Nosotros que estábamos entusiasmados.
pero no sabíamos nada. Todo iba bien hasta que ellos dijeron, porque nosotros nos bautizamos por los muertos. Y a mí cuando dijo eso me dio una puñalada en el corazón. ¿Cómo se va a bautizar por los muertos? Digo, no puede ser. Y sí, porque está en la Biblia, dice. Y me lee 1 Corintios 15, un versículo de 1 Corintios 15 que dice que harán aquellos que se bautizan por los muertos. Lo dice la Biblia. Yo quedé desligado. Una conclusión me agarró. Y por no saber leer la Biblia, por no ver, que entré en conclusión y tuve una semana en terapia, vamos. Era una lucha permanente conmigo mismo porque yo decía no puede ser y otra voz me decía pero está en la palabra. Hasta que, bueno, a través de un anciano de la iglesia me resolvió el problema, circunstancialmente, no había tanta trayectoria, sino también más. Y él sacó el tema diciendo de que, como dice 1 Corintios 15, pero resulta que si leemos todo el pasaje nos damos cuenta de qué se trata, por ejemplo. Y ahí estaba hablando Pablo de la resurrección. Porque había gente que no creía en la resurrección y gente que creía en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces se creó ese conflicto y por eso Pablo quería aclarar. Simplemente hacía mención de que los que hacían eso es porque creían en la resurrección. Porque había resurrección. Pero no era el camino a seguir para tener resurrección. El que se murió, ya se jodió. Pero ¿por qué me pasó eso? Porque yo, primero que no leía la Biblia, porque no tenía ni idea quién era la Biblia, todavía. Y segundo, que no sabía leer. Por eso es importante que aprendamos a leer los pasajes, los versículos, el pasaje entero, el pasaje anterior, el pasaje posterior, para tener idea de qué se trata realmente, para no sacarla de contexto, porque los anticristos te leen un versículo o capítulo en la Biblia, lo que sea, pero te lo sacan de contexto, lo ponen de acuerdo a lo que te quieren meter. Pero si nosotros sabemos leer la Biblia, entender, nos vamos a dar cuenta que nos están queriendo meter el perro. Está en nosotros que nos investiguen. No se duerma, como dice el título. ¿Sí? Vamos a ver. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas y has alcanzado esta salvación, esta vida eterna en nosotros. Ayúdanos para darnos cuenta, para entender, para ver con claridad y poder tomarnos de ella, Señor, a través de tu verdad. Ayúdanos a ver y a detectar las acechanzas del enemigo, para que no podamos caer, Señor, en sus garras, sino que queremos caminar tus caminos, queremos llegar a la promesa que tú has hecho, que es esa vida eterna. Y ya deberíamos estar transitándola, Señor, pero necesitamos más de ti para que nuestra mente y nuestro corazón pueda estar plenamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, sácanos toda confusión y permite que podamos caminar este camino que tú nos has trazado. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén.